Otra vez aquí estamos. Ahora vamos a resolver un ejercicio de un circuito simple, de los más simples que puede haber. Voy a usar el método tabular, que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando son circuitos muy complejos, se facilitan las cosas y nos ahorra mucho tiempo. Decíamos que este método no viene normalmente en los libros, vienen algunas cosas parecidas, pero no exactamente como yo lo uso. Bueno, me da un sistema con 4 resistencias, la resistencia R1 de 2 ohms, la resistencia R2 de 3 ohms, que es esta, R3 de 15 ohms, R4 de 2.25 y un voltaje de 24 volts en la batería. Entonces vamos a calcular todo, vamos a calcular corrientes y caídas de voltaje en cada una de las resistencias y la resistencia equivalente. Entonces tenemos primero que identificar qué subsistemas se presentan. Tenemos que observar que R1 y R2 están conectados directamente por un solo cable. Lo que sale de R1 entra en R2, eso me dice que ese sistema está en serie. Entonces podemos empezar a simplificar lo más sencillo. No puedo manipular R4 y R3 porque dependen de lo que resulte en esta resistencia equivalente. Este sería el subsistema A. Por lo tanto, si lo presentamos, quedaría con una resistencia RA. Aquí en la parte de abajo del dibujo queda R3, o la parte intermedia más bien. Y en la parte baja pues sigue la batería con una resistencia que es R4. Y entonces ahora sí podemos analizar nuevamente ahora qué va a ocurrir. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, ya sea que la corriente vaya en este sentido, la corriente se va a dividir en dos partes y esa corriente se vuelve a unir en este otro nodo, lo que implica que RA y R3 van a estar en paralelo. Este sería el subsistema B y está en paralelo. Y ya que analizamos esas dos y sustituimos por una sola resistencia este subsistema, aquí va a quedar, a este le vamos a llamar el B, entonces queda RB baja, y aquí está la resistencia original que no hemos tocado, no hemos manipulado, la R4 y la batería. ¿Qué va a pasar ahora? Que el cable que sale directamente de la resistencia del subsistema RB conecta a R4. Por lo tanto, nada más quedan dos resistencias y esas dos resistencias están en serie. Y por estar en serie, voy a obtener ya una resistencia equivalente del sistema. Y la resistencia equivalente se puede presentar simplemente como una R equivalente y su batería. No importa dónde la ponga, al final de cuentas la corriente va a tener esta dirección saliendo de la terminal positiva de la batería. Ya que hemos hecho ese análisis, ya podemos empezar a resolver. Generamos una tabla, R1 y R2, que son los primeros elementos que estoy analizando. Entre ellos dos que están en serie, me genera la resistencia RA del subsistema A. RA se combina con R3, como ya lo dijimos allá, y de esas dos resulta un sistema en paralelo, o un subsistema en paralelo, y luego me arroja una resistencia RB. Y ese RB, como ya lo dijimos allá, va a estar en serie con R4. Y de ahí se obtiene la equivalente. Entonces, si empezamos con R1 y R2 que están en serie, tenemos que observar que por estar en serie la corriente va a ser la misma y le vamos a llamar al subsistema A. Luego que RA y R3 están en paralelo, por estar en paralelo el voltaje tiene que ser el mismo. Y esas me van a arrojar el subsistema B, entonces aquí pondríamos la letra B para identificar que esas tres casillas van a tener el mismo valor de voltaje por estar en paralelo. Luego que resolvemos RB y R4 que están en serie, me van a dar la equivalente y por estar en serie, al igual que la equivalente, van a tener la misma corriente. Entonces aquí estaría la casilla del sistema equivalente. Entonces ya observamos que en cada renglón de mi tabla hay una entrada que voy a tener como dato. Entonces, primero tengo que resolver el sistema de resistencias en serie. Para la resistencia R1 y R2 que están en serie es una simple suma. Sabemos que simplemente se van a sumar 2 más 3 y eso me va a dar 5 ohms. Las resistencias van a estar dadas en ohms, el voltaje en volts y la corriente en amperes. Y pongo aquí las fórmulas que corresponden dependiendo de los datos que tenga para poder resolver, y de la tablita simplemente hacer multiplicaciones y divisiones. RA y R3 están en paralelo.
Si están en paralelo, hay que recordar que sería 1 entre RB, que es el subsistema RB que resulta, igual a 1 entre 5 ohms más 1 sobre 15 ohms. Una vez que resolvamos, hay que observar que esto va a obtener un común denominador, pero lo puedo hacer directamente y para ahorrar tiempo en la calculadora, y puede hacer 1 entre 5 más 1 entre 15 igual, y luego recíproco de eso, y eso da 3.75. Ustedes observan que estoy poniendo en color rojo para distinguir que lo que está en rojo son cálculos y lo que está en negro son los datos del problema. RB y R4 están en serie, y si son resistencias en series es una simple suma y se van a sumar estos dos términos, lo que me va a dar una resistencia de 6. Esta es la resistencia equivalente del sistema de 6 ohms. Una vez que tengo el voltaje, voy a poder calcular la corriente simplemente con una división, voltaje entre resistencia, 24 entre 6 me va a dar 4. Este dato de los 4 amperes, ¿a quién le corresponden? Pues corresponden a estas tres casillas de elementos que están en serie, que es la misma corriente, entonces aquí va a haber 4 amperes y 4 amperes. Con ese dato de la corriente ya puedo calcular el voltaje correspondiente a cada uno de estos dos elementos, la caída de potencial en cada resistencia. Entonces quedaría 4 por 3.75. 4 por 3.75, y eso me va a dar 15. No, 4 por 3.75, sí, da 15. Y 4 por 2.25 me da 9. Eso significa que la suma de estos dos voltajes, 15 y 9, me da el equivalente, que son 24 volts. Estos 9 y 15 son de R4 y de RB. ¿De acuerdo? Ya que tenemos este dato de 15, las casillas que tienen la letra B significa que tienen el mismo voltaje, porque dijimos que estaban en paralelo. Y ya que tengo este voltaje, divido el voltaje entre la resistencia, según mi fórmula, voltaje sobre resistencia, y 15 entre 5 me da 3, y 15 entre 15 me da 1. Entonces ya tengo la corriente que pasa a través de estos dos elementos. Estas dos casillas van a coincidir en corriente, por lo tanto el 3 y el 3 es el mismo dato de corriente. Y si quiero calcular aquí el voltaje, serían 6 y 3 por 3 serían 9. 6 más 9 son 15 volts que corresponden al subsistema. Pues ya está terminada nuestra tabulación con todos los datos correspondientes al circuito. Si quisiéramos podemos agregar, a veces lo hago, una cuarta columna donde aparece la potencia para definir qué potencia consume cada una de las resistencias y la potencia del sistema. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios de estos, a veces un poquito más complicados. Espero que entiendan este método tabular y les facilite las cosas. Hasta luego.